¡Ea! Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en directo para esta tercera edición del libro grande de la música sabanera. Soy Alfonso Hamburger y me complace aquí. Vamos con el resumen del segundo capítulo. Nos enredamos un poquito porque no estaba en el libreto el caso de Miguel Ahumada. A Miguel Ahumada, el que vimos derrotado en el Festival Encuentro de Compositores y Acordeoneros, que debe ser acordeonistas, de Chinú, Córdoba. Allí vimos como mis colegas del jurado, Osvaldo Ruiz y Rufino Barrios, le pusieron 2 y 3 de un puntaje de 10 en la ejecución del porro y de la cumbia. Cuando los niños que se presentaban en ese festival les calificaban hasta 9 y 10. Bueno, entonces me puse la tarea de buscar un poquito quién era Miguel Ahumada y me encontré, fue con un político mexicano, político y militar, Miguel Ahumada Sauceda, nacido en 1845 en Colima y muerto también en México en 1916. Y encuentro poca información de Miguel Ahumada. La única información que encuentro en las redes sociales es de su muerte ocurrida el 30 de octubre del año 2009 en Valledupar. Él era oriundo de Valledupar y que había participado en el festival de 1982, donde tuvo su máxima figuración en el Festival de la Leyenda Vallenata, cuando ganó Eliezer Ochoa, que tiene la doble doble reinado de haber ganado como acordeonista y como guacharaquero en 1970 cuando ganó el maestro Calixto Ochoa. Ahí quedó segundo Miguel Ahumada y después participó en 1984 donde ganó un tercer lugar en el triunfo del Pangue Maestre. Y también aquí aparece que ganó el Festival de Primaveras del Ayer de Villanueva entre los años 2004 y 2006. Y pasó a la historia como el primer acordeonista que le grabó un tema al desaparecido Hernando Marín, Lo que pienso, se llama aquella canción Lo que pienso, de Hernando Marín, cantando el Papi Daza. Bueno, eso es todo lo que encontramos con Miguel Ahumada, quien nunca tocó bien el porro y la cumbia, de acuerdo con estos jurados de Chinú. También un saludo muy cordial a Jaime Pérez Parodi. Ese día se nos trabó el nombre, es un connotado presentador, fue maromero, fue un artista en Bogotá y después se vinculó al Festival Vallenato como presentador del festival, de Jorge Oñate, también del Cacique de la Junta. También estuvo presentando a Poncho Zuleta. Bueno, es una persona que le dicen la Biblia del Vallenato, pero también tiene sus pifias, por él hemos cogido algunas cositas. Pero yo espero que es que nosotros no somos infalibles. Por eso este libro de la música sabanera lo vamos a hacer en una construcción colectiva para que todos nos vayan aportando. Aceptamos réplicas, aceptamos rectificaciones, porque creemos que este libro le quede a los investigadores que vienen detrás para que encuentren algunas referencias para que ellos las profundicen, porque las verdades no son absolutas. Y reiteramos, no vamos a contar las historias en forma lineal, sino en forma elíptica. Hacemos elipsis al pasado, entramos al presente y en fin, así seguimos entrando una llamada del representante de Rafael Manjarres. Bueno, otra pifia que tuvimos en esta fe de rata en el segundo capítulo fue el nombre de Gesualdo y Ramón Bolaños, que fueron los vallenatos que estuvieron más cerca de ganarse el Festival de Sabanero del Acordeón en Sincelejo, fueron finalistas, y el maestro Andrés el Turco Gil. Quería hacer esas claridades y antes de entrar en materia hoy con lo que será el Festival Sabanero, las tres voy a profundizar en un próximo capítulo lo que es San Jacinto como un cruce de caminos de todas las civilizaciones. Fue el tercer puesto más importante de la colonia después de Cartagena y Mompox
y donde se decantó una cultura muy importante en la parte social, política y militar. A eso le vamos a dedicar un capítulo, a ese cruce de caminos. Y también hacer un parangón entre lo que es el Festival de la Música Sabanera de Acordeón de nosotros, de este lado del río, el Viejo Bolívar Grande, que incluye un acápite del Atlántico, que es muy importante, especialmente como receptor de toda nuestra cultura a través del Carnaval de Barranquilla. Yo dije alguna vez que el 80% de las costumbres, de la comida, de la danza y de la música que se da en el festival va de la sabana, de todas las sabanas del Viejo Bolívar Grande. Y para cerrar con las divisiones de la etnia zenú, que son zenufana, en el norte de Antioquia, que eran fabricadores de oro, la filigrana, en fin. Los finzenú, que es la parte donde está el valle del río Sinú, el Valle del Cauca, Montes de María, que es donde estamos nosotros, los ovejeros, los carmeros, los sanjacinteros y los sanjuaneros. Y el Pancenú, que es el San Jorge, Bajo Cauca, Ayapel y la depresión Momposina. Son las tres grandes subregiones en que se divide la etnia zenú. Esta última división, la Pancenú, que corresponde a las 500.000 hectáreas de la Mojana, donde desarrollaron un sistema de manejo de las aguas extraordinario. Ni siquiera la modernidad, la ingeniería moderna ha logrado superar lo que ellos hicieron para manejar las aguas a través de un sistema que parece una espina de pescado. Eso se detectó con unas fotografías aéreas y todavía existen esas terrazas que ellos utilizaban para cultivar, y que hasta a raíz de una apertura de la boca del cura en el río Cauca por el padre José de Gabaldá, se llegaron las inundaciones. Esa es una historia muy bonita, la de la Mojana, también una historia del bastardismo y de la gente que se fue cuando llegaron las inundaciones y cómo quedó la región cuando se presenta esta calamidad cíclica que no ha sido controlada por el desbordamiento de las aguas. Bueno, quiero dejar así, ahí estas aclaraciones del primer capítulo a manera de resumen, y entramos en lo que será ya la historia, ya el remate, al menos expositivo de lo que fue el Festival Sabanero y de los otros reyes que se eligieron aquí en Sincelejo en el marco del Festival Sabanero del Acordeón. Ya dije que el primero fue el maestro Lisandro Mesa, que no había ganado en Valledupar, donde fue declarado rey sin corona y donde presentó 4 canciones, 3 de su autoría. El Saludo fue una en paseo, La Puya Upajá, El Viejo Miguel en merengue, y no recuerdo la otra, pero parece El Saludo, El Viejo Miguel y La Puya Upajá. Le dejo para la próxima emisión la 4ª canción de Lisandro Mesa, quien dice que el estilo de la música vallenata que se está tocando de aquel lado del río la impuso él en el festival donde se presentó. Lisandro, a raíz de esa derrota, dijo que no más nunca se presentaría en un festival vallenato y se dedicó a la música sabanera, y es uno de nuestros más grandes embajadores en el mundo. Lisandro Mesa no se baja del avión. Él dice, cuando uno se monta en un tubo de eso, va dispuesto a lo que sea. Lisandro Mesa es el artista exclusivo de todas las ferias de Cali, de temas como Las Tapas, como María Almanza, El Saludo, en fin, tantas canciones que hizo grande Lisandro Mesa, gran intérprete del maestro Adolfo Pacheco. Bueno, él fue el primer rey sabanero. Recordemos que la canción inédita la ganó Rubén Darío Salcedo con el Paseo Las Fritangueras, y que también descolló en esos primeros festivales Chane Mesa como rey infantil, y William Molina, que se constituyó en todo un fenómeno en cuanto a la música vallenata. Jaime Ursola me dice que William Molina es un acordeonista en ese tiempo salido de lote.
La gente decía que iba perdido. Lo que pasa era que William Molina, de la dinastía de los Molina, que vinieron de Córdoba, de, de allá de El Baral, de la finca La Florida, hijo sobrino de Aniceto, hijo de Anastasio Molina. Desde niño se radicó en Sincelejo. Y William Molina era un tipo salido del lote que dicen que iba a ser superior al maestro Alfredo Gutiérrez. Se sabía su música. Recordemos que alguna oportunidad el maestro Alfredo se dio una muñequera con el ñato Tavares, que es un escultor criollo cincelejano que vive en el barrio el 20 de julio, donde vivía Alfredo Gutiérrez, donde nacieron sus 4 hijos cincelejanos. Alfredo Gutiérrez en ese tiempo estuvo en Panamá y de allá trajo un balón de fútbol. No era fácil conseguir un balón de fútbol en la zona, lo trajo de Panamá. Alfredo era amante, aficionado al boxeo, y ahí en las tardes se practicaba fútbol donde había el aeropuerto. El dueño del balón era Alfredo Gutiérrez y resulta que el que hacía la alineación era el ñato Tavares y lo dejó por fuera. Tremendo lío que se armó, ¿no? En aquellos tiempos los litigios, las diferencias se dirimían a puño limpio. No se aceptaba navaja, ni machete, ni piedra, ni nada. Era un boxeo callejero. Duraron 40 minutos dándose puño. Al final a Alfredo Gutiérrez se le descompuso una mano. Alfredo tenía compromisos en la media torta de Bogotá, ineludibles. Entonces la única alternativa que tuvo fue llevarse a William Molina, de 16 años. William tocaba sus canciones idénticas y Alfredo cantaba. No se sabe por qué no siguió ese dúo, que hubiera sido muy trascendental. William Molina tiene un tema que se llama La Trampa, que grabó con Nacho Medellín, en aquel play que grabaron con Jaime Ursola y con Álvaro Carrasco, que es donde demuestra que se anticipó al binomio de oro y se anticipó a Carlos Vives al a fusionar el acordeón con la gaita, y se anticipó a Juancho Royce en ese rebusque de notas que hace Juancho Royce en algunas canciones muy famosas, pero que ya William Molina la había hecho en 1975 con La Trampa, porque al quedar como ganadores de la categoría semiprofesional, la firma Codiscos se los llevó a grabar a Medellín, a Nacho Paredes. Nacho Paredes era directivo del Festival Sabanero, pero como no había mucha afluencia de participantes, renuncia a la Junta y participa y gana cantando la canción Placita de Majagual, también en esa oportunidad del gran Pemeca, Pedro Emiro Mendoza Caldera, quien me dijo una frase que yo tengo, que siempre me ha estado sonando. Me dijo: Alfonso, el Festival Sabanero se acabó porque a mí se me acabó la plata. Él tenía un galpón de gallina, ahí él vivía por ahí en el barrio Pasacorriendo, y allá se hospedaban los músicos. Y eso era una parranda eterna. Se acababa un sancocho y comenzaban el otro. Pemeca fue célebre porque se comió 4 herencias y se las despilfarró bien despilfarrada. Y Pemeca tuvo un tío que no le gustaba el acordeón. El único acordeón que penetró en la finca del papá de Pemeca, en el tío, que tenía una hacienda por los lados de Macaján, fue Andrés Landero, con el que duró parrandeando 4 días con 4 noches. En una de las noches, cuando vieron, fueron como una especie de aparato. En el monte aparecían unas luces. Hicieron una comisión para que fueran a ver si era que el monte se estaba incendiando. Y cuando llegaron al Platanal encontraron 5 parejas de campesinos bailando la cumbia de Andrés Landero. Entonces lo que hicieron fue que los trajeron para la parranda y los integraron. Es una cuestión formidable de la cumbia de Andrés Landero, que ya empezaba a abrirse caminos hacia el mundo. Entonces en ese festival sabanero eh, se le da la posibilidad a Nacho Paredes de grabar con William Molina. Graban, sale en 1975
ese célebre LP donde está Caballito de Palo, Macaján, Placita de Majagual. Yo creo que es uno de los aportes grandes que dejó el Festival Sabanero a la música colombiana. Si ustedes estudian este LP, ya hay muchos visajes de lo que sería el binomio de oro que todavía no había nacido, porque Israel Romero venía grabando con la voz tenor del vallenato, Daniel Celedón. Y hay una anécdota simpática. Nacho Paredes se presentó en Sabana Larga con William Molina, que era un monstruo del acordeón. Y allí recibieron la visita del Pollo Irra con Rafael Orozco, quien ya estaban recopilando canciones para grabar su primer larga duración. Y Rafael Orozco estaba muy cerca de la tarima. Y cuando Nacho Paredes, que ya era muy famoso, estaba cantando, Rafael Orozco con el paral del micrófono le hizo así como para hacerle un juego y el micrófono le rompió los labios a Nacho Paredes y hasta sangró. Pero no fue malintencional, sino fue una gracia que hizo Rafael Orozco, quien era un caballero. Los investigadores de la música vallenata, yo los invito para que esculquen este primer LP de Nacho Paredes con el maestro William Molina y verán que sí hay antecedentes del binomio de oro, aunque el maestro Rosendo Romero me dice que él le consultó esto que yo estoy diciendo al Pollo Irra y él me dice que él le dijo, el Pollo Irra, que él sustenta su nota en la escuela de Luis Enrique Martínez. Pero muy seguramente tomó mucho hacia la escuela de Alfredo Gutiérrez y sobre todo en los paseos románticos. Y también de esta manera de tocar el acordeón de William Molina. Pero en el caso de William Molina, que también amerita un capítulo por aparte, es que William Molina sufría se privaba, perdía el conocimiento, perdía el sentido, inclusive cuando estaba tocando. Sufría de epilepsia. Y después que le daban esas pataletas, él entraba en un dejo de tristeza, se veía como perdido, con la mirada fija en un solo lugar. Se veía que lo afectaba mucho esa enfermedad. Y eso lo hacía ser muy tímido. Y lo fue alejando de las tarimas y de las parrandas. Él se fue para Estados Unidos buscando una cura. Dicen que allá lo metieron en una cápsula de la NASA, lo revisaron de pies a cabeza como si fuera un conejillo de India, le revisaron el cerebro porque la epilepsia afecta el cerebro y al final le dijeron, señor, usted no tiene nada. Lo hemos buscado y su cerebro está perfectamente bien, todo funciona. Entonces le dijeron, busque a Dios. Y desde entonces William Molina es un siervo de Dios. Allá en Estados Unidos creó la maqueta por la que se fue Carlos Vives, pero la creó con flauta dulce. Y cuando Carlos Vives era un funcionario de Codiscos, William Molina envió su maqueta como para que desarrollarla y cayó en manos de Carlos Vives, quien después posteriormente desarrolló todo ese talento, toda esa idea en Clásicos de la Provincia, en El amor de mi pueblo, todas esas cosas, los primeros éxitos de Carlos Vives, al fusionar a la gaita con el acordeón, que fue un intento de Alfredo Gutiérrez, que fue a buscar a los gaiteros de San Jacinto para hacer la fusión hace unos 50 años por lo menos, y los gaiteros de San Jacinto, que son maliciosos, dijeron que se querían a unir con Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez fue a buscar a Juan Chuchita para que le echara un gritico y Juan Chuchita no se quiso mover de San Jacinto porque son muy patieros y además en ese tiempo Juan Chuchita era cultivador en las montañas de María, de ñame, de yuca y no se quiso mover. Otro que tampoco se quiso mover cuando lo fue a buscar David Sánchez Julián fue el maestro Andrés Landero, que iban a hacer una conversación como que la que hizo David Sánchez Julián con el maestro Alejo Durán. Nos privamos de esa entrevista porque Landero dijo que no se iba a dejar explotar por el capitalismo. Eso habida cuenta que en San Jacinto entró una corriente del comunismo que fue muy mal interpretada. Inclusive Toño Fernández en alguna parranda con Augusto de Pombo Pareja, el maestro
Barraza Salcedo. Él le dijo en un verso Toño Fernández cuando habían venido de las Europa, dijo, el godo y el liberal sufren de la misma ancheta, pelean por la misma teta que los dos quieren chupar. Ya yo no soy conservador, pero liberal tampoco. Desde que estuve en Moscú, Toño piensa de otro modo. Bueno, entonces retornamos al Festival Sabanero, donde graba Nacho Paredes ese primer LP, donde está Caballito Palo, Macaján, Placita de Majahual y tantas canciones antológicas de la música sabanera. Pero surge algo que aquí en la sabana siempre se ha dado. Yo estoy seguro que en estos días van a salir otros proyectos como este que yo tengo aquí. Entonces, adiós, no nos unimos para ser más fuertes, sino que nos montamos competencia nosotros mismos. Se les metió a un grupo de jóvenes que estaban surgiendo en Sucre, que ya Nacho Paredes era muy viejo. Nacho Paredes se quedó calvo muy joven y usaba peluca. Entonces era víctimas del matoneo. Entonces, tres jóvenes, Álvaro Carrasco, Jaime Ursola y un muchacho que se llamaba Ignacio Medellín, convencieron a William Molina para que no grabara con Nacho Paredes, sino con ellos. Les confieso que Nacho Paredes murió hace 2 años y eso fue una de las cosas, se fue rabioso con sus colegas de Cincelejo porque lo matonearon. Apartaron a Nacho Paredes, graban estos tres muchachos con William Molina, Álvaro Carrasco, autor de Muriendo Lentamente, una tremenda canción con el maestro Calixto Joa y Lucho Cuadros. Nacho Medellín, de quien no tengo absoluta referencia, y Jaime Ursola, quien estos días está pegado con el coronavirus de amor, es un gran personaje, un estudioso, una persona muy decente a quien yo aprecio mucho y con quien siempre converso. Él está muy interesado en que la música sabanera trascienda. Fue corista de Jorge Oñate, fue corista reemplazando, creo que al Peluquín Chamorro, fue corista del Binomio de Oro, de Otto Serge, y ahora tiene sus propias agrupaciones aquí en Cincelejo. Pero ¿qué pasó con ese grupo, con ese trabajo de William Molina con estos tres muchachos? No pasó nada. Se acabó el proyecto con Nacho Paredes y se murió. Llegaron hasta ahí nada más porque después, ante el fracaso de ese LP, que solamente quedó como memoria, Nacho Paredes se va para México y allá durante 12 años dirige La Luz Roja de San Marcos, una agrupación tipo corralera, tipo cumbiera, que solamente hasta entonces había sido dirigida por colombianos, entre ellos Aniceto Molina. Entonces, de ese LP, segundo LP de estos tres jóvenes, con William Molina, nosotros lo único que se puede rescatar es una canción que se llama La Trampa, donde yo digo que ahí William Molina se adelanta a Juancho Royce. No estoy diciendo mentira. Más adelante es posible que cuando ya depuremos la técnica, vamos a poner esa canción La Trampa de William Molina, donde hay donde se le denomina como el perrero de los acordeonistas. Nosotros no decimos acá en la sabana acordeoneros como dicen en Valledupar, sino acordeonistas, que es la palabra más exacta, o sea, la intención de tocar. Pianistas, flautistas, acordeonistas. Bueno, aunque eso de acordeonero, Consuelo Araujo Noguera mandó la solicitud a la RAE, a la Real Academia Española, para que la incluyeran y no la incluyeron. Creo que ya la palabra vallenato la admitieron, como admitieron la palabra corroncho. Bueno, y algún día la irán admitir porque es que nuestro idioma castellano, más no español, es muy amplio y los idiomas son como unos ríos que le nacen ramales, pero se le hicieron otros. Hay unos arcaísmos que se han ido olvidando como aguaita o haya. Por aiga, por ejemplo, en el Don Quijote de la Mancha se utiliza esa palabra porque es un lenguaje arcaico, aiga, que lo utilizan mucho los campesinos, nuestros campesinos. Bueno, entonces vamos por el primer festival sabanero. Vamos a cerrar solamente enumerando quiénes fueron los elegidos
En la plaza de Majagual, aunque no solamente jugó en la plaza de Majagual, sino pues el festival sabanero se hizo en varias partes, en la plaza de Majagual, en la plaza Ola Herrera, en el Coliseo de Ferias, también se hizo en la avenida Luis Carlos Galán, donde era monte. ¿Cómo será que lo que estaban construyendo en la enramada tuvieron que cortar el monte y hubo 3 picados de culebra en ese en uno de los primeros festivales? Porque que la plaza de Majagual se volvió incómoda para el festival incómodo para los habitantes alrededor de la plaza de Majagual, entre ellos el doctor Inés Amador Paterina, que ha sido uno de los más críticos, porque se orinaban, porque no habían orinales, en fin, se armaba mucho desorden. La plaza de Majagual no alcanzaba para las 15.000, 20.000 personas que iban a los primeros festivales sabaneros. Entonces el primero fue en 1974, Lisandro Mesa. William Molina, como les dije, ganó en 1975. O sea, repitió porque en el 74 había sido ganador en la canción con Felipe Paternina en la semiprofesional. Y gana también en 1988, 2 veces William Molina. Hay 3 que han repetido 2 veces: Felipe Paternina, William Torres y William Molina. Andrés Landero, lo más grande que ha tenido las sabanas en acordeón, en cumbia en el mundo. Gana en 1976, ya les dije que ahí se presenta el maestro Andrés El Turco Gil, que va a la final, pero él dice que fue bien derrotado porque Andrés Landero en ese tiempo con la papa congona era indestronable, era una cuchilla. Bueno, en 1977 Lucho Campillo, este es un rey de la tonalidad menor, dicen que le grabó alguna cumbia con los hermanos Zuleta, porque es un gran manejador de la tonalidad menor, está en Estados Unidos. El maestro Felipe Antonio Paternina Payares, no solamente grande como acordeonista, como músico, sino como persona. Ganó en 1975 y 1985. El festival del 85 lo hizo Sadis Alfonso Martínez Paternina, y ahí entro yo al festival como jefe de prensa. 1979, aquí aparece que en el 86, 87 y 88 no se hizo festival, pero se hace en el 79. No, sí, en el 78 se hizo, en el 77 gana Campillo, en el 78 Felipe Paternina y el 79 el maestro Gilberto Torres, el rey del paseadito. Vamos a dedicarle un capítulo al paseadito. El maestro Gilberto Torres, con paisaje costeño, era indestronable, fue cofundador de los caporales de Magdalena con Eliezer Ochoa, y tiene una historia muy bonita con Pai Gilbo, que también le vamos a dedicar un capítulo aquí. Él dice, Gilberto Torres, que siempre quedaba en la final, pero que no lo querían elegir porque si lo elegían se mataba el encanto. En 1980 eligen a un gran rey, el rey del chiquilero, creador del fanderengue, el maestro Miguel Durán, quien nació en Caucasia, en el Río Viejo, y se radicó en Sincelejo a raíz del furor del Festival Sabanero. Maestro Miguel Durán está vivo, pero me dicen que está muy enfermo. En 1982, otro grande, premio Grammy Latino, el maestro Rodrigo Rodríguez. En 1986, viste que hay una brecha de 4 años, el maestro Enrique Díaz, este festival se realizó en el Coliseo de Ferias. Ya el maestro Enrique Díaz y Landero murieron. Aparece Freddy Sierra, un gran ejecutor del porro, especialmente con los bajos, en 1987. Otro grande, Gabriel Julio, en 1989, rey sabanero. Gabriel Julio estuvo en la terna donde se presentó en 1991 Juancho Royce en el Festival Vallenato y fue derrotado por Julián Rojas. Los 3 finalistas, Julián Rojas, Juancho Roy y Gabriel Julio, de acuerdo con Emilianito Zuleta, que fue jurado con el Pangue Maestre. A Juancho Roy no le debieron de dar el segundo puesto, sino el tercero, porque caseteó
Lucero Espiritual, cuando tenía montado el estanquillo que lo dominaba mejor. Esos vallenatos son muy ortodoxos en el cuidado y preservación de su ritmo. Bueno, Carver Julio en 1990, Julio de la Osa de Chochó, viste que ahí hay otro bache del festival. En 1991, Julio Rojas, dos veces rey vallenato, nacido en San Agustín, corregimiento de San Juan de Nepomuceno, donde yo hice un gol antológico. Es otro de los fallecidos, tanto Julio de la Roja como Julio de la Osa. Ever Paternina, en 1999, fíjate, del 91 al 99 no se hizo festival, esa brecha del Festival Sabanero. Ever Paternina iba a ser rey vallenato, pero se murió con Consuelo Araujo. En la primera presentación, en el año 2001, quedó de segundo. William Torres, que ganó en el 2001, en un festival que hizo el hermano Hader, y ganó en el 2014 un festival que revivió esta persona que habla aquí con Fundafesa. Y Eddie Puente ganó en el 2015 y el último rey sabanero Manuel Vega en el año 2017, un festival controvertido del cual todavía no se han entregado las cuentas.